Nominal. Hablamos de economía y su coyuntura. ¿Qué tal, amigos? Pero quiero decir, no tenemos que inventar nada. Tenemos que hacer lo que ya hicimos y hacerlo adecuado a las condiciones. La diplomacia, para que sea comercial, también tiene que ser cultural, también tiene que ser deportiva, también tiene que ser política, también tiene que ser de visualizarnos como potencias cercanas. Una cosa es ocupar un cargo y otra cosa es tener respaldo para ocuparlo. Y estamos muy sujetos a vaivenes internacionales. Los vínculos internacionales de la economía en Occidente parecen que están todas distorsionadas. Javier de Aedo te trae su podcast Nominal. ¿Qué tal, amigos? Les presentamos hoy la segunda edición de la sexta temporada de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Desde este año, además de estar disponible en la cuenta de Spotify de la UCU, también se puede acceder a la entrevista en vídeo por el canal de YouTube de la universidad. Y además está disponible el primer martes de cada mes en la sección Negocios de la web del diario El País, junto con un resumen con lo más destacado de la entrevista. Recibimos hoy a Carlos Loaiza Gil, que es director del posgrado de Tributación Internacional de la Universidad de Montevideo y socio de Garrigues, que es una firma internacional de servicios legales y fiscales. Carlos cuenta con más de 20 años de experiencia profesional internacional en varios países en las áreas de la fiscalidad, fusiones y adquisiciones, derecho empresarial, tecnología, compliance y gestión. Carlos, buenas tardes. Tengo mucho gusto en recibirte en nuestros estudios. Muchas gracias, Javier. Un placer estar aquí. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación para esta entrevista. Y como es habitual, vamos a comenzar con una mini biografía de nuestro entrevistado para luego pasar a los temas propios de su profesión y de su actividad. Tú viviste tu infancia entre Uruguay y el exterior. Sí, así es, Javier. Quiero empezar por agradecerte el libro que me regalaste hace minutos. Bueno, perdón por interrumpir el guión, pero... Bueno, y yo aprovecho a que tú me regalaste que está de próxima presentación en estos Pero días. me parece que era de justicia agradecértelo, porque además me encantó cómo empezás, es para tu hijo. Y tiene mucho que ver un poco con lo que decías, porque en ese libro, que yo le dedico también a mis hijos, entre otras personas, tiene como origen un libro que también me dedicó mi padre en su momento hace muchísimos años, que fue su tesis de posgrado, al principio de su vida diplomática, con lo cual todo se relaciona con todo. O sea que muchísimas gracias. Y este libro que lo vas a presentar casualmente el martes, que cuando el podcast sale, se difunde públicamente. Bueno, Dios escribe el guión, entonces, no nosotros. Pero sí, efectivamente, el 5 de mayo lo presento. Y además te quiero agradecer por traerme a este muy bonito edificio y este estudio de grabación que me pareció espectacular. Y además al entrar vi que el edificio se llama Athanasius, que entiendo que es por Athanasius Kircher, un célebre jesuita del siglo XVII, que la verdad que he leído mucho sobre él y tiene seguramente mucho que ver con lo que se hace aquí, porque era un erudito. Está muy bien. Bueno, efectivamente pasé mi infancia entre Uruguay y el exterior. Nací en Montevideo. Mi mamá es de Uruguay y su familia, mis abuelos, y de una familia uruguaya de la Floresta. Por eso Uruguay siempre estuvo muy presente en mi vida, porque yo todos los veranos, aún viviendo en el exterior, venía a la Floresta, y mis amigos de la infancia son de esa playa, de ese balneario, a quienes quiero mucho y son como hermanos. Y luego, bueno, dividía mi tiempo, como se dice ahora, que suena muy bien, entre los países donde mi padre, que era diplomático de Bolivia, estaba destinado. Pero su historia con Uruguay viene de antes, porque él se vino a estudiar en los años 60. En su momento mi bisabuelo, que era presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, don Alfredo Mariaca, le aconsejó que viniera aquí. Él también tenía buenos amigos, conocía a Eduardo Jiménez de Arecha, conocía mucho la Escuela de Derecho Internacional. La familia de mi padre en Bolivia tiene larga historia. Yo ahora mencionaba a Kircher, bueno, más o menos en esa época es que llegaron, siglo XVII, es que llegaron a Bolivia, Sucre. Es una familia de origen vasco, vasco de Vizcaya, y desde entonces varias generaciones ya en Bolivia. Pero mi padre termina en Uruguay estudiando. El primer año aparentemente fue un poco diletante, porque tenía dos hermanos que estudiaban en Argentina ingeniería, y bueno, se iban a Punta del Este, no estudiaba demasiado. Mi padre, vino mi abuelo fue militar y general, y bueno, lo puso en vereda y lo puso a vivir en una
en los conventuales, en una residencia de curas, y conoció a mi madre, uruguaya, como les decía, que en una parroquia, en la parroquia de los vascos, donde se casaron, de hecho. De vuelta aparecen los vascos. Estos son vascos franceses, no como la familia de mi padre, pero vascos al fin. Y bueno, allí se casaron y se fueron a vivir al exterior, varios años en Ginebra. Yo llegué 9 años después de que ellos estaban casados. Tuve 2 hermanos antes que murieron al nacer, y de hecho creo que eso tiene mucho que ver con que mi madre haya querido que yo naciera en Montevideo como fuera, ¿no? Porque mi abuelo materno era suizo-alemán, Kell, o sea, el padre de mi mamá. Entonces ella estaba muy a gusto en Ginebra, vivía en Ginebra. Mi abuelo era San Galen, de la Suiza alemana, pero ella estaba muy a gusto viviendo en Ginebra, y sin embargo, como diera lugar, tenía que venir a que yo naciera en Montevideo, cosa que le agradezco, porque ya lo hablaremos más adelante, seguramente, pero es mi país y lo quiero mucho, el Uruguay. Pero sí, definitivamente estuve en Ginebra muchos años, en Bruselas alguno. En Venezuela pasé mis primeros 2 años de vida, pero no tengo recuerdos. Después fue casi siempre Europa, como te digo, Suiza, Ginebra, Bélgica, Italia. Mi padre fue embajador en el Vaticano también, y fue embajador en Uruguay, ya al final de su carrera, antes de ser canciller, que fue ministro de Asuntos Exteriores, digamos. Pero tu padre se destacó, por lo que estuve estudiando, por la relación entre Chile y Bolivia, por un tema de los límites y la salida al mar de Bolivia. Fue una de sus áreas de mayor conocimiento. La primera fue, y ahí vuelvo al libro, fue el ingreso, la relación de los países de menor desarrollo económico relativo, como se denominaba en su momento, en relación con el GATT, el Acuerdo de Comercio. El Acuerdo de Comercio que antecedió a la Organización Mundial de Comercio. Y él sobre eso estudió un posgrado, bueno, estudió en Chile, después de estudiar su carrera de Relaciones Internacionales en Uruguay, estudió en Chile y en Suiza, y escribió un libro que me dedicó en su momento sobre ese tema. Bueno, es un libro que tiene un nombre, un título incluso más largo que el mío, que el del último mío, y eso fue su primer área de conocimiento, o sea, la relación con los organismos multilaterales e internacionales, con muchos con sede en Ginebra, por eso estuvo muchos años en Ginebra. Pero luego, sin dudas, una de sus áreas de mayor conocimiento es un tema que fue clave en la agenda internacional boliviana, que es el acceso al mar, el enclaustramiento que tiene Bolivia desde el siglo XIX, después de la Guerra del Pacífico, y particularmente él desarrolló una agenda siendo canciller, y ya la venía trabajando de antes, que era la agenda de los 13 puntos, una agenda, yo creo que de realpolitik, realista, pragmática, para poder llegar a un acuerdo con Chile, y por eso también fue muy crítico, pese a mantener buenas relaciones con todos los gobiernos. El siguiente al que fue el canciller fue el de Evo Morales. Él tenía una relación técnica amigable, pero él no estaba a favor de la judicialización del proceso, porque consideraba que eso podía excluir definitivamente la vía diplomática, que es al momento lo que ha sucedido después de que Bolivia tuvo un revés en la Corte de La Haya, ¿no? Sí. O sea, esa es una de sus áreas de conocimiento. Estudios universitarios, posgrados, has estudiado en varias universidades. Sí. Mi carrera de grado fue en la Universidad de Montevideo. Antes, que eso es importante, cuando mi papá estaba en el Vaticano, yo ya hice mis preparatorios en el Colegio Sagrada Familia. Cosa muy importante porque nos une con varios amigos, entre ellos Ignacio Muncho, que es el que estuvo aquí, y le tenemos mucho cariño a ese colegio. Mi abuela, bueno, no por casualidad, mi madre conoció a mi padre en la parroquia de los Vascos. Ellos vivían en la Avenida del Libertador, entonces era una zona que a mí me quedaba muy cómoda. Y luego empecé mi carrera en la Universidad de Montevideo, en el 99. Soy de la primera generación de abogados de esa universidad. Y terminamos en el 2002, la generación, empecé a trabajar como abogado ya en el 2003. Durante algunos años, los primeros años, no teníamos la autorización del Ministerio de Educación y Cultura, porque era una carrera nueva, o sea que todos hicimos una gran apuesta en esa primera generación, que gracias a Dios salió muy bien, es una universidad y una facultad con mucho prestigio. Y luego estuve aquí un tiempo trabajando, empecé mi carrera en PwC, como se denomina ahora, en Price en su momento, que era un área fiscal que a mí me era extraordinaria, y además hice mi pasantía allá ahí porque mis profesores de Derecho Tributario me invitaron a hacerla allí, pero muy poco tiempo después me vinieron bríos de vuelta de salir. Eso es algo que nos pasa un poco a los hijos de diplomáticos. Yo siempre que estoy afuera quiero venirme, y me pasaba, me acuerdo de hecho alguna misa de gallo que yo estaba deseando venirme a la Floresta a tirarme con mi tabla, ir a la playa, y estaba en algo tan importante, pero bueno, en cada tiempo tiene sus exigencias. Pero cuando estoy aquí muchas veces también me da ganas de salir. Y al final es un poco lo que me ha pasado en mi profesión también. Y mi primer posgrado postulé por una beca de Fundación Carolina con Fundación Euroamérica, la cofinanciaban, y me fui a estudiar al Centro de Estudios Garrigues, un máster de tributación.
Que el Centro de Estudios Garrigues es un brazo académico de la firma de la que yo soy socio local hoy, que es... Tú decías socio, especificábamos lo de socio local, es la denominación, pero realmente Garrigues es una firma internacional, es la más grande de la Unión Europea hoy. Estamos en 12 países, pero no tenemos oficina en Uruguay. O sea que eso siempre lo aclaro para no generar confusión, y por eso también tú mencionabas muy bien mi posición en la Universidad de Montevideo, que es lo que me une más directamente al Uruguay hoy. Está muy bien. Y luego, bueno, he estudiado otras cosas. Cuando terminé mi posgrado me contrata la firma de la que soy parte. Ahí es una época muy peculiar de España, porque nos ofrecían un máster con la contratación y nos hacían firmar que si nos íbamos antes teníamos que pagarlo. Y el máster era del Centro de Estudios Garrigues en colaboración con Harvard. Y yo decía, ¿quién tiene que firmar que no se va a ir con este máster? Pero bueno, había tal... lucha por el talento en esa España en 2006, que estas cosas no sonaban tan extrañas. Y luego volví, estuve en Chile un tiempo y después he estudiado en el IESE, un programa de management junto con el IAE de Argentina y el IPADE de México. Estudié algo en Singularity University y bueno, lo último es el doctorado en la Universidad Austral en Ciencia Política, que es un reflejo de la midlife crisis, como les suelo ¿Y este decir. libro es la tesis de ese doctorado? Exactamente, este libro refleja o recoge la tesis adaptada al formato libro, digamos, pero es esencialmente la tesis. ¿Y tribunal, tutor? ¿Quiénes fueron? Hay una persona conocida, ¿no? Sí, claro que sí. El tutor de la tesis fue Ignacio Muncho, o sea que ya hablábamos antes, un compañero, amigo de la Sagrada Familia. Y después, pero que la verdad es que en ese momento no teníamos tanto trato, lo conocimos más después. Y luego codirector es Marcelo Scaglione, que es quien lideró el proceso de acceso de Argentina a la OSD en el gobierno de Mauricio Macri, en realidad en la cartera de Prat Gay, y luego presentado por Enrique Iglesias, que es el que va a presentar también el libro. Y me preguntabas algo más. ¿Odón estuvo algo? El tribunal estuvo Gabriel, sí, muy agradecido. Con él vengo hablando desde hace muchísimos años de este tema. Es un tema relevante para él y su cartera. Sí, ahora lo tiene que tratar como corresponde en su rol de ministro, pero desde hace muchos años, yo a Gabriel lo conocí por Daniel Ferrer, que lo recordábamos el año pasado que hicimos un evento en la Universidad de Montevideo, y casualmente fue el día que había fallecido Daniel Ferrer, y yo recordaba que justo a él nos había presentado muchos años antes, y desde entonces tenemos una relación de admiración de mi parte, por supuesto, y de amistad, que realmente creo que es un honor tener un ministro como él con su trayectoria, ¿no? Y tuvo la generosidad de participar en el tribunal, que todavía no me lo creo, porque un tribunal, como vos sabés, lleva un tiempo, ¿no? Tuvo que estar unas 2 horas por lo menos entre que uno presenta, vuelve, delibera, y fue muy amable, muy generoso. Estuvo muy bien la defensa, creo que... no por mí, sino por las preguntas que me hicieron, que me pusieron contra las cuerdas, especialmente un miembro del tribunal que yo no conocía, que estudió en Johns Hopkins y que es profe de la Torcuato Di Tella, y la verdad que cuando yo leí el dictamen dije, por favor, aplacemos la defensa, porque este hombre, esto no va a estar aprobada, esta tesis. Pero fue el que me hizo las mejores preguntas, Javier, así hay que decirlo. Este libro es el último de unos cuantos que has escrito, doble imposición España-Uruguay, inversiones españolas en Latinoamérica, en fin... Ser o no ser, Uruguay y su camino a la OCDE, ya hace 13 años habías publicado algo al respecto. Pero te quiero preguntar por referentes, es decir, en general la gente que está en la academia o en las profesiones como las nuestras, tenemos referentes, ya sea en la propia profesión, profesores que hemos tenido y los recordamos en particular, autores, en fin, algún nombre para destacar, con el riesgo de dejar muchos en el tintero, ¿no? Bueno, es que es imposible, precisamente vos con mucha agudeza lo estás diciendo. O sea, hace unos años hablaba con uno de estos referentes y yo le decía, para mí sos un maestro, y me decía, no existe un maestro, existen muchos maestros. Y creo que con el tiempo le doy la razón, si bien lo sigo considerando un maestro, es uno de mis maestros, y tengo muchos, pero mis primeros referentes, por supuesto, fueron mis padres, y lo son, ambos muy influyentes. A veces me influyeron más de lo que yo les reconocí, pero a la postre uno lo ve, o sea que ellos definitivamente son referentes, y a lo largo de mi vida profesional y académica, muchísimos. Yo hoy pienso que mi mayor referencia es la tradición, o sea, en el sentido de las tradiciones, las buenas tradiciones. Yo cultivo mucho las tradiciones y me gusta acudir a las tradiciones, para empezar las tradiciones espirituales o religiosas. Ahora estando aquí en este edificio además se me ocurre tantos, mi abuela me
me leía por las tardes, que era mi madrina además, ¿no? Vidas de santos, y me contaba, bueno, el propio San Ignacio de Loyola en este edificio Ignis. Ahora antes hablábamos de Atanasio Kircher, que bueno, hizo cosas muy interesantes como a mí siempre me llamó la atención, él escribió un libro sobre, como tenía mucho dominio de la lengua copta, Kircher, no San Ignacio, escribió un libro para descifrar los jeroglíficos, y eso fue una gran contribución muchos años después para la filosofía del lenguaje, pero no para descifrar los jeroglíficos, porque estaba totalmente equivocada el código, pero era perfecto en sí mismo. Entonces, en ese sentido, era muy interesante como contribución. Bueno, tantos referentes a lo largo de la historia. Yo creo que hay un historiador del arte que se llama Ernst Gombrich, que te habrás cruzado alguna vez, que él habla de la importancia de poner en valor lo que él llama el credo de la civilización occidental, ¿no? Uh-huh. Que se compone de los libros clásicos, de los poetas, de tantas cosas que son referencias en la vida, y para empezar por como te decía, las tradiciones espirituales y religiosas. Hay otro amigo que es filósofo y dice: vos sos progresista, éticamente conservador y estéticamente progresista. Yo no estoy de acuerdo con él, pero creo que las tradiciones son lo que nos da identidad, ¿no? O sea que la referencia es la tradición, para empezar, la espiritual. Está muy bien. Entremos ahora en los temas específicos de tu ejercicio profesional. Muchos están en el tapete, aprovechando tu perfil docente, dado que estamos acá mismo en una universidad. ¿Qué trata la fiscalidad internacional? ¿Comprende los tratados de inversiones entre países, los convenios para evitar la doble imposición? Sí. Bueno, sobre todo lo segundo. Los convenios de inversión no son, por lo menos el canon no reconoce que son parte del fenómeno de la fiscalidad internacional. Los de tributos para evitar la doble tributación sí. Sin embargo, son dos fenómenos íntimamente vinculados, al punto que ya hace muchos años hice una investigación con otras personas sobre la influencia que tenían en la evolución de la inversión extranjera directa la suscripción de convenios para evitar la doble imposición. O sea que definitivamente la tributación tiene un impacto en la inversión, pero los tratados de protección de inversiones no suelen ser parte de lo que se considera fiscalidad internacional. Como fenómeno, la fiscalidad internacional, los autores lo ubican como un fenómeno contemporáneo, si se quiere, porque nace a partir de la Sociedad de las Naciones y luego de las Naciones Unidas, y más tarde con la OCDE, que tiene su germen en el Plan Marshall, donde se empiezan a generar modelos de convenios para evitar la doble imposición, que lo que buscan es evitar precisamente la doble imposición, que dos países graben el mismo fenómeno transfronterizo, cada uno protegiendo su soberanía tributaria, si se quiere. Pero si hay que ser estricto, y esto a mí me gusta mucho, la historia de la fiscalidad internacional es la historia de las revoluciones políticas. O sea, casi siempre en las revoluciones políticas más importantes de la historia de la humanidad hay un germen de fiscalidad, muchas veces interna, pero con vínculos, hoy lo vemos en fenómenos políticos actuales, ¿no? Como reivindicaciones de independencia de algunos países, y tienen que ver con cómo distribuir las potestades tributarias. Y hay ya atisbos de lo que es la fiscalidad internacional en acuerdos no tan estables, pero entre las ciudades en la época antigua, entre las ciudades que comerciaban, fenicias, por ejemplo, y mucho más acentuados en la Edad Media, entre las ciudades-estado comerciantes como Venecia, Génova. Allí ya se ve un germen de la importancia que le daban los comerciantes a regular de alguna forma la tributación en operaciones que, digamos, que tienen una vinculación con más de un territorio. Uh-huh. Ese es un poco el resumen del fenómeno de la fiscalía internacional, que luego se desgajan muchos subfenómenos, ¿no? ¿El mundo converge a un sistema fiscal único global? ¿O hay fuerzas que querrían que ello ocurriera? Porque pienso en impuestos globales que empiezan a aparecer, pienso en el fin del secreto bancario a nivel global, y las listas grises y las listas negras, pienso en un montón de situaciones, el fin de los paraísos fiscales, o la intención de que así sea, o cada vez se los combate más. ¿Hay alguna tendencia que busque que haya un sistema fiscal global supranacional? Sí, existe una tendencia definitivamente, pero yo no puedo asegurar que hacia allí es donde vamos. O sea, creo que lo que vamos a vivir es en esta tensión en la que vivimos, que tiene como empujes y después retrocesos. Yo creo que la tensión es entre esa búsqueda de la globalización tributaria internacional y de la unificación y de la eliminación de los fenómenos de competencia fiscal entre los países, y al mismo tiempo
un fenómeno de neosoberanismo tributario o de defensa del interés nacional por encima de los fenómenos de homogeneidad o hasta de supranacionalidad. Y creo que estos son los tiempos en los que se está viendo más ostensiblemente. Hubo un gran empuje luego de la crisis financiera mundial del 2008 hacia la globalización. En ese momento el G20 es el órgano informal, pero con muy empoderado, que le encomienda a la OCDE, una organización más técnica hasta entonces, pero que liderara ese fenómeno, esa lucha contra la evasión y búsqueda de transparencia fiscal internacional para tratar precisamente al final del día de evitar que los capitales se fueran de los países centrales a la periferia o que se escondieran en paraísos fiscales. Y desde ese momento hasta ahora ha corrido mucha agua abajo del puente y de los puentes. Y Trump le dio una patada a ese proyecto, en definitiva. Trump le dio un gran revés. Yo creo que Trump, hemos hablado, vivimos en Trump tiene una lógica más transaccional. Sí. Yo no pienso que Trump... Trump de hecho no salió de la OCDE. Estados Unidos es clave para comprender a la institución, es uno de sus fundadores, nace del Plan Marshall, sigue estando allí, hizo una política intensa también en la elección de su actual secretario general y es su principal contribuyente. Pero lo que quiso hacer Trump es reordenar un poco o reequilibrar el poder en la negociación, el leverage que tenía cada parte, bajo fundamentos que son aceptables, o sea, especial para el interés nacional de Estados Unidos. O sea, el avance de la agenda europea frente a la agenda de Estados Unidos hizo que esta nueva administración dijera hasta aquí llegaron. Y eso tiene efectos. ¿Había un desequilibrio mundiales en beneficio de la Unión Europea? Yo no creo que un desequilibrio en beneficio de la Unión Europea, sino de las ideas que defiende la Unión Europea. Porque la Unión Europea sí tiene una agenda de globalización y de no competencia fiscal internacional de los países que la integran. Estados Unidos tiene su propia agenda, que es también captar toda la inversión que pueda, ¿no? y evitar que sus empresas se deslocalicen. O sea, ese ha sido también el discurso de Trump. Es un fenómeno muy interesante, más allá de su estridencia en cuanto al sinfín de paradojas que hay en su discurso, porque es muy proteccionista y en este caso defiende su interés nacional. Y quiere y por otro lado es identificado por algunos con el liberalismo, pero claramente en su acción, en su praxis, en ese sentido se opone a la agenda de la Unión Europea, que es más abierta comercialmente. Claro, pero además muchas veces utiliza la herramienta de las tarifas o los aranceles con un sentido de negociar cosas, incluso ajenas a la economía, como moneda de cambio. O sea que, ¿dónde está la convicción proteccionista también en eso, no? Como que... Tampoco parece haber una convicción, es más un relato que justifica utilizar esa herramienta coyunturalmente en la negociación, definitivamente. Y creo que así también hay que leer la negociación con la OCDE y con la Unión Europea en el seno de la OCDE, que es, no voy a dejar que el impuesto global mínimo, en este caso, genere una pérdida de competitividad a las empresas americanas. Y creo que lo logró con su acuerdo side by side, porque Estados Unidos es reconocido, su impuesto es reconocido como un equivalente al impuesto global mínimo, y eso a lo que lleva es que no aplica el impuesto global mínimo y no genera los efectos que el impuesto global mínimo genera en otros países, como fue el caso de Uruguay, ¿no? Cuando hablamos de fiscalidad internacional, ¿están comprendidos los aranceles al comercio exterior, las tarifas? No. No estrictamente, no, porque eso es comercio exterior. Claro, pero no tienen propósito fiscal en definitiva, tienen un propósito de competencia, de proteccionismo. Sí, pero a ver... Aunque Trump los hizo con un propósito fiscal. Definitivamente. Te diría que es un tema de tradición, sí. Porque en fiscalidad internacional los convenios, por ejemplo, que son tú lo mencionabas y es lo primero que piensan muchas personas cuando hablamos de fiscalidad internacional, son uno de los fenómenos que reflejan lo que es una de las herramientas de la fiscalidad internacional. Pero luego hay muchas normas internas de cada país que son de fiscalidad internacional en cuanto regulan fenómenos de tributación transfronterizo, digamos. Y luego también hay fenómenos de tributación internacional que se regulan por instrumentos distintos a los convenios. Por ejemplo, todo lo que es el fenómeno del impuesto al valor agregado o valor añadido se ha regulado por directivas que tratan en algunos esquemas de integración, como es el caso de la Unión Europea, regular ese impuesto, pero no son materia de los convenios para evitar la doble imposición, que normalmente cubren, o casi siempre, impuestos directos, impuesto al patrimonio, impuestos a las rentas. Entonces el fenómeno de tributación internacional se desgaja en muchos otros, y a veces es por razón de tradición, porque no hay mucha diferencia entre el IVA a la importación y un tributo a la importación. Sí, hay una diferencia en su ratio.
O sea, en que el fenómeno del IVA busca gravar el consumo, mientras que los... Bueno, pero también el país que exporta exonera el IVA. Exonera, no totalmente. se exportan impuestos, entonces está bien que al importarlo que sea en el pongas, consumo. y no es una tarifa. Las lógicas son distintas, pero en la forma de aplicarse, y muchas veces hay países que sí organizan sus servicios de impuestos, unificando los impuestos aduaneros al comercio exterior con los impuestos internos al ingreso de mercaderías, por ejemplo, o de servicios. Pero no es el caso de la mayoría de los países, que los tratan como dos fenómenos muy distintos. Claro. ¿Cómo crees que va a seguir esta película? Es decir, esto que el fenómeno Trump, con esta disrupción de 8 décadas de reglas de juego estables en el mundo, ¿es una pausa o es algo que llegó para quedarse aun cuando Trump deje dentro de 2 años la presidencia? Creo que no se puede decir. O sea, creo que es demasiado audaz decir qué es lo que va a suceder. Que el mundo es muy dinámico es un cliché, pero realmente el vértigo que está viviendo el mundo en la etapa en la que estamos, me parece que hace que cualquier opinión concluyente sobre esto, puede que sea valiente, pero es totalmente, más que valiente, es temeraria. Yo creo que el otro día escuchaba que citaban a Gramsci: vivimos entre dos mundos, pero hay monstruos en el medio, decía Gramsci, entre el fin de un mundo y el comienzo de otro, pero con monstruos en el medio. Y realmente hoy no hay una estabilidad tal como para prever qué va a suceder. Yo te confieso que, claro, yo viví mi infancia, como te decía, en esa Europa donde todavía estaba la cortina de hierro, y había días que el informativo en Ginebra recomendaba no salir porque sobrevolaba la nube atómica de Chernobyl y había radiación y te recomendaban no salir, y había un miedo a lo atómico. Más allá de que acá también estuviera, yo creo que estaba menos presente. Y bueno, ahora vuelvo a sentir un poco esa sensación de que se rompió esa Pax Americana, como se dice, de la post-Segunda Guerra Mundial, y estamos en un mundo de gran incertidumbre. Ahora, por supuesto que eso no necesariamente va a dar lugar a algo malo. Yo creo que hay que ser optimista en estas cosas. Hay un proverbio chino que dice: cuando sopla el viento, algunos levantan muros, otros construyen molinos. Entonces, sin dudas que hay incertidumbre, pero convivir con la incertidumbre. Yo hoy te hablaba de las tradiciones espirituales, y en las tradiciones orientales, que a mí me gusta mucho explorarlas también, incluso las vinculo con el cristianismo primitivo. O sea, el tema de saber aprovechar y hasta disfrutar de la impermanence, ¿no? Del cambio permanente, de lo que uno no controla, es algo con lo que no convivíamos hace tiempo, pero ahora vuelve a estar presente. Entonces, no te voy a dar una respuesta de lo que va a pasar, pero sí te puedo decir que tenemos que tratar de ser optimistas y disfrutar el momento a lo que se pueda. Para empezar, agradeciendo que estamos en una zona estable, o sea, sin ser insensibles con lo que sufren en otros lugares del planeta, pero realmente estamos en un sitio donde sufrimos cosas, y no son poco importantes, pero no se comparan con lo que está sufriendo algunos lugares, algunas personas en algunos sitios del globo, ¿no? Sí, y eso hace que seamos receptores de personas y familias que están volviendo a ver esto. Un querido colega argentino me comentaba hace unos meses que sus abuelos habían venido de Irlanda huyendo de los tiros. Y de hecho ahora hay tiros de vuelta en Europa, y hay gente que está poniendo alguna fichita por estos lados. Sí, uno se encuentra mucho con gente, sobre todo de Centro Europa. He hablado mucho que tienen un miedo real, genuino y plausible también, porque están muy cerca de cosas que están sucediendo. No sé, ahora ha copado toda la prensa este fenómeno de casi de que se devoran las noticias y parece que las cosas dejaran de existir, porque ya no se habla de la guerra en Oriente Medio, en Palestina. Ahora es Irán, pero ya nos olvidamos de Ucrania. Sí. Y no podemos olvidar que la guerra está a la vuelta de la esquina en Europa, además de los fenómenos de inestabilidad interna que han provocado las corrientes migratorias durante los últimos años. Y lo digo no estoy hablando en esto, no estoy levantando un discurso anti-inmigración en absoluto, pero creo que los conflictos bélicos ya le han pasado factura a Europa y le están generando mucha inestabilidad. Hay un amigo profesor, uno de estos maestros, que siempre me dice: bueno, los fenómenos migratorios siempre traen cosas buenas, pero a veces se necesitan 7 siglos para verlo. Entonces, los que están en el siglo que sucede, naturalmente reaccionan, y hoy vemos fenómenos donde, además de algunas dictaduras, hay democracias autoritarias. Y ese es uno de los fenómenos más desafiantes de nuestro tiempo, ¿no? Ya no francas dictaduras, sino democracias autoritarias. Sí, pero acaba de caer Orbán.
Y si a uno le suma, y si se le suma, y ahora estamos, bueno, estuvo hace poco en Argentina Peter Thiel, y surgió este tema de la vigilancia y del uso de las herramientas de inteligencia artificial con fines bélicos, pero también de control interno, de orden público. Bueno, es un cóctel muy interesante el del futuro, porque por otro lado, a mi propia generación, yo lo digo, o sea, muchas personas no es que están dispuestas a ceder su libertad por más seguridad, sino que desconfían del concepto de libertad cuando no hay seguridad. Yo creo que hay una visión muy idílica de la libertad, pero la libertad sin seguridad no se puede ejercer, y al mismo tiempo la nuestra es una libertad bastante condicionada por lo que llama Byung-Chul Han también en esa sociedad del cansancio, esa esclavitud autoimpuesta, ¿no? Porque somos libres, pero libres ¿para qué? Para dejarnos guiar por impulsos y por aplicaciones que están diseñadas por ejércitos de psicólogos conductistas que buscan cómo generarnos adicción, por ejemplo, ¿no? Por poner solo un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es un momento donde el liberalismo está en cuestión y no por razones superficiales, ¿no? O sea que hay que ver hacia dónde nos dirige. Y por fenómenos nuevos totalmente, además. Sí, que llegaron un día imprevistamente y se instalaron. Y que es difícil de interpretar, porque no tenemos las herramientas que teníamos, por lo menos las recientes, no nos permiten interpretar. Por eso ahí vuelvo a las tradiciones y a la importancia de abrevar de las más antiguas tradiciones en las que se construye nuestra identidad civilizatoria, porque es lo que nos da, y no estoy hablando de vuelta, porque ahora hay que aclarar todo, ¿no? No es que defiendo ese nacionalismo identitario, sino todo lo contrario, o sea, esa identidad común de toda la humanidad que comparte, que se expresa en muchas cosas como el diálogo interreligioso, entre otras tantas, y que refleja que hay una naturaleza común, que yo creo en ello, y que eso nos puede unir, nos puede permitir interpretar los fenómenos que vienen, ¿no? Y que son todos muy ricos. O sea, hay gente que se asusta con lo que viene, pero yo no creo que haya que mirarlo de esa manera. A mí me fascina, por ejemplo, el fenómeno del transhumanismo, precisamente porque reivindica de vuelta, busca la trascendencia, ¿no? Tal vez de una manera que no comparto, o que no comparto en parte, pero busca la trascendencia, y creo que es algo muy necesario para la humanidad. ¿Cómo está Uruguay en materia fiscal en el contexto global? Y no es una pregunta de coyuntura, es más bien cómo lo ves al país, su trayectoria de mediano plazo en ese sentido. Bueno, Uruguay hace tiempo que desde la crisis financiera precisamente empezó a sufrir presiones de la OCDE, que fue, como hablábamos, el organismo que se encargó de llevar adelante esa agenda del G20, y que también debo decir que es el que le ha generado la peor percepción e imagen en nuestro país a la OCDE. Sí. Porque la conocimos por su peor cara, ¿no? Entonces es la cara de las que nos presionó a cambiar aspectos que en grandes partes del establishment, del mainstream, digamos, que se consideraban esenciales para nuestra identidad tributaria. Pero la OCDE... Pero a contramano del mundo. Sí, totalmente. Y además la OCDE tiene otra cantidad de cuestiones o de aspectos positivos que podrían ser muy positivos para nuestro país, pero al final la primera impresión de algo siempre cuenta, ¿no? Sí. Entonces, eso es verdad. Nos presionó mucho en el G20, en realidad utilizando a la OCDE o valiéndose de ella. En el G20 además ejerció presión a algunos vecinos que les incomodan más que a otros países del mundo nuestro sistema, o les incomodaba. Y a raíz de eso el Uruguay yo creo que ya se puso en la vanguardia de lo que es la tributación internacional. Y hoy tenemos un número muy, muy más que respetable de convenios para evitar la doble imposición, una red de convenios, lo cual es algo que se nos exigía, pero además es muy bueno para dar certidumbre a las relaciones y las inversiones extranjeras directas. Tenemos una normativa interna muy avanzada en algunas materias, precio de transferencia, por ejemplo, se ve claramente, en tributación internacional en general. Y en los últimos años se han seguido haciendo cambios, porque esto es muy dinámico, es como un target móvil, suele decirse, ¿no? Entonces es blanco móvil. Sí, al final hay que ir ajustando, y ahí creo que es muy importante desarrollar un músculo que el Estado uruguayo, los cuadros técnicos del Estado uruguayo lo tienen, porque no se puede ser ingenuo negociando estos acuerdos. O sea, cada país protege su interés, y entonces uno puede querer evitar, que en el libro lo manejo mucho, el negative spillover. O sea, hay que evitar que el que manda finalmente te perjudique, porque uno, si se pone muy protestón pero no tiene un poder real, tampoco es que gana nada y termina siendo perjudicado. Esa es una tesis
bastante antigua, aunque últimamente revigorizada, que es la del realismo periférico, que es un poco la base de mi tesis, que es decir, o sea, esa la desarrolla, por ejemplo, en Argentina Carlos Escudé, aunque en Uruguay Ferreira también la cultivó, y es un poco sostener, es como un realpolitik que reconoce dónde estás parado, ¿no? Un país que tiene determinadas herramientas y determinado poder de negociación, si sobreactúa y cree que tiene más de lo que tiene de poder de negociación, termina normalmente peor que si negocia con inteligencia y sin sumisión, por supuesto. Es más, yo en el libro menciono, hay muchas cuestiones, hay mucha agenda crítica con aspectos técnicos de la OCDE. Pero eso no es algo que contradice que sea conveniente ser miembro, sino todo lo contrario. De hecho, los países como Chile o Costa Rica, que son miembros, las presiones en materia de tributación internacional las han sobrellevado mejor que nosotros muchas veces. ¿Por qué? Por estar allí, ¿no? Lo que se dice muchas veces, ser parte de la mesa y no del menú. Poder escuchar a tiempo algo, poder contener, hacer un damage control, como dicen los americanos también. Pero bueno, volviendo a esto, en esta serie de cambios han cambiado muchas cosas en Uruguay. Yo creo que hoy está en una posición de mucha modernidad en materia de su sistema tributario internacional. Eso a veces cruje, porque por supuesto que si uno cumple a rajatabla con todo lo que le exige la agenda tributaria internacional, desmantela cualquier tipo de incentivo fiscal o casi todos, porque al final uno de los propósitos de la agenda tributaria internacional es evitar la competencia fiscal tributaria o disminuirla al mínimo. Y claramente un país que todavía no se desarrolló o que está en vías de desarrollo o que quiere desarrollarse más, tiene interés en utilizar la herramienta tributaria para captar inversiones, y Uruguay es el caso, ¿no? Entonces aquí tenemos esos fenómenos donde hago un cambio del secreto bancario, bien, para no sufrir una sanción, pero al mismo tiempo quiero seguir ofreciendo privacidad, ya no opacidad, pero sí privacidad, no con fines fiscales, pero sí para la seguridad de las familias de alto patrimonio que se puedan querer venir a vivir a Uruguay. Otro tema, la residencia fiscal. Yo no voy a exponerme a que otros países me generen un reproche y me digan que estoy poco menos que soy un mercenario con mi residencia fiscal para que venga gente y evada impuestos en otros países. Para empezar, porque eso yo creo que es malo internamente. O sea, un país que tiene por identidad fiscal contribuir a la evasión de otros no tiene legitimación para evitar la evasión interna tampoco. Y en ese sentido, el aumento reciente de los requisitos, incluso económicos, para conseguir la residencia fiscal. Bueno, ahí es un fine tuning de cada gobierno. Porque subió mucho. Subió mucho. El gobierno anterior lo había, a mis ojos, yo en su momento lo dije públicamente, en algunos aspectos yo creo que había jugado al límite del estándar internacional aceptable. Por ejemplo, en materia de lo que se llama el Residence by Investment Schemes. Y la OCDE exige, por ejemplo, no más que exige, recomienda que por lo menos haya presencia de 90 días a las personas que se les da ese beneficio, y Uruguay pedía 60. Pero también hay que entender, primero, que no tuvo consecuencias. O sea, que Uruguay, fruto de su habilidad, ahí voy, de lo que hablaba de cómo se hace esto con inteligencia, de estar cerca del comité fiscal de la OCDE, de evitar que haya otro país que venga a quejarse mucho, de no regalar de que también el organismo que emite los certificados de residencia lo haga con rigor, y se dé cuenta cuando es débil la residencia, de que la comunidad de negocios asesore bien, porque yo muchas veces al principio, cuando se da esta norma, decía, muy bien, si un argentino obtiene la residencia por el régimen anterior, solamente por la inversión en el inmueble y los 60 días, tiene un challenge o una controversia con el fisco de Argentina, por ejemplo, y claramente Uruguay va a perder en ese desempate. Entonces estás vendiéndole un problema al contribuyente. Pero no si esa persona llega a Uruguay y se asesora y le dicen, bueno, esto vino por esta norma, pero usted sí tiene que tener su centro de intereses vitales aquí. Entonces, si esa persona termina quedándose y robusteciendo su residencia fiscal y se quedó en Uruguay, es una ganancia, y la norma lo que funcionó como una suerte de publicidad, ¿no? De marketing del país. Que eso pasa. Ahora, la nueva norma es muchísimo más exigente. Ahí, además fue en un momento complicado de Argentina, ¿no? Fue en un momento complicado. La calle Pau estuvo astuto. Pero también muy astuto, y también nuestro, porque la pandemia, o sea, yo creo que era, o sea, extreme measures, pero por extreme times también. O sea, estábamos en un momento donde era necesario traer inversión, y creo que para empezar hay países y desarrollados que tienen sistemas muy parecidos al que Uruguay introdujo, o sea que tampoco no éramos un paria internacional, y menos en ese momento. Ahora se exige mucho más. El gobierno consideró, yo he escuchado algunas declaraciones del propio ministro, que la residencia de Uruguay vale más cara, debe valer más cara, y por lo tanto hay que exigir más.
Pero la verdad que es algo que no se puede probar hasta que no se vean los hechos. Hay que ver si sigue viniendo gente con la nueva regla. Sí, a pesar de esto, yo creo que es muy exigente. Sí. O sea, hoy ya estamos por encima de otros países que atraen inversiones, y también juegan otros países que atraen mucho a los inversores. Ahora, el tiempo dirá, ¿no? O sea, si esto va a ser suficiente. Lo que sí veo es que es una norma que requiere más explicación que la anterior. O sea, es una norma, más allá de las exigencias en lo económico, en la inversión, también es más compleja. Entonces eso exige que la comunidad de asesores esté más encima para que se entiendan. A veces lo que no se entiende mucho ya genera en el inversor ya genera cierta reticencia, ¿no? O sea, explícamelo simple, ¿no? Entonces esto ya puede ser un efecto disuasorio. Ya lo veremos, ¿no? Se verá. Y bueno, justamente de las innovaciones que este gobierno hizo en materia impositiva, hay una que es, digamos, el aterrizaje al Uruguay del impuesto mínimo global. ¿Cómo lo viste en ese sentido? Bueno, le hemos dedicado varias páginas en el espacio que tenemos en el país, en Consultor Tributario, que curamos, como me gusta decir, con Fabián Tiscornia, gran amigo, editor de Economía. Muy bueno, Fabián. Y ahí ya le dedicamos algunas columnas, las escribió un profesor del King's College, buen amigo, Leopoldo Parada. La última de ellas decía, bueno, tal vez después del acuerdo side by side de Donald Trump, debería pensarse más un país si introduce o no el impuesto mínimo, no el mínimo global, sino el calificado o el qualified, como se llama, que introdujo Uruguay, que tiene una lógica muy contundente, que es, a ver, si te van a cobrar el 15% en tu país, en el país de la matriz, pagalo aquí y generamos recaudación en Uruguay y no perdemos, renunciamos a una soberanía tributaria, no sería razonable. Cierto es que tanto esta norma como la anterior de la que hablábamos, yo no tengo una opinión desfavorable en lo técnico. Lo que pienso es que tal vez lo que más ruido genera para una persona que no conoce la interna política, y por eso a mí no me gusta meterme mucho en la coyuntura, pero para el que no conoce que esto se usa políticamente en la contienda electoral, digamos, aunque son temas muy técnicos, lo primero es pensar, un país que quiere recibir inversión extranjera directa, cambiar mucho normas que tocan aspectos que pueden ser analizados por el inversor, no es buena idea. Es ruido. Es ruido innecesario. Ahora también, siempre que se quiere evitar cualquier reforma tributaria, se acude a este argumento. Sí. También es cierto que si no se ajustan los sistemas a tiempo, muchas veces tienen peores consecuencias en el inversor extranjero directo. Porque ese mismo inversor que te dice, no me toques nada, no cambies nada de tu régimen, si mañana la OCDE te pone una lista negra, te dice, ¿pero qué? ¿No hiciste bien los papeles? ¿No te anticipaste a esto? A Uruguay se le pasó. Yo, por ejemplo, en el tema del secreto bancario, lo comenté con el ministro y hicimos, aprovechando la visita de una importante jerarca de la OCDE, más que de la OCDE, del Foro de Transparencia Global, que es el que administra los acuerdos de intercambio de información tributaria a nivel internacional. Hicimos a propósito de la norma que proponía el gobierno. Y que la tuvo que retirar porque no había apoyo. Que no hubo apoyo político, no hubo consenso. Pero creo que allí yo vi en acción una forma de manejar el asunto a mis ojos muy inteligente. ¿Por qué? La OCDE no pide nada expresamente, pero el Foro de Transparencia adelantaba que no le gustaban algunas cosas de cómo estaba funcionando el sistema en Uruguay, del intercambio, que no era tan fluido, que duraba mucho, y al final se terminaba discutiendo la intervención judicial, sí o no. Yo en ese evento, que estuvo muy bueno, porque participó otro profesor, Andrés Blanco también, que es un profesor muy prestigioso de la Universidad de la República, y quien me invitó en su momento a la cátedra cuando estaba en la de Montevideo, a la cátedra de Derecho Tributario, y él empezó diciendo algo que fue muy contraintuitivo, yo estoy en contra de la existencia del secreto bancario, si fuera por mí no existiría, dicho lo cual, defiendo que existe intervención judicial. Y lo que se propició, y con digamos que con una mirada, con buenos ojos de parte del gobierno, es propiciar un debate técnico, académico, de alto nivel sobre un tema que derivó en una discusión parlamentaria donde Uruguay, como país soberano, decidió no seguir por ese camino de momento. Bueno, yo creo que eso robustece la posibilidad. Eso es negociar bien con la OCDE, si se quiere. Yo también traje a colación en ese evento lo que había hecho Chile, que lo vuelvo a traer porque es algo que demuestra. Chile no eliminó la intervención judicial, porque sencillamente la OCDE no pide que se elimine la intervención judicial. Lo que pide es que funcione bien, que sea ágil. Ahora, yo le dije a la jerarca del Foro de Transparencia, ¿qué pasa? ¿Con Chile fueron menos exigentes? No, de ninguna manera, no se puede decir eso. No formalmente, pero informalmente ayuda a ser miembro para contener un poco los embates, ¿no?
Y en este caso yo creo que fue ejemplar la forma en la que se plantó o se generó un proceso, una metodología para poder decirle a una organización internacional, también está la soberanía de Uruguay. Nosotros esto lo discutimos, lo presentamos, pero después los parlamentarios lo analizan y deciden si lo votan o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos el bottom line de toda esta conversación es, se modernizó mucho el sistema tributario internacional, pero lo más importante es que la institucionalidad que tenemos es muy sólida, esa es la verdad, y permite procesar estas cosas a veces más lento, a veces más rápido, pero procesarlas democráticamente, ¿no? Tú al pasar mencionaste que a los países no les gusta que otros compitan de algún modo exonerando impuestos en sus regímenes especiales. Nosotros tenemos dos regímenes, uno el de zonas francas y otro es el de los beneficios de la promoción de inversiones en territorio no franco. Eso está un poco sobre la mesa también, ¿no? En ese sentido. Sí, hace años ya empezó, la OCDE tuvo dentro del proyecto BEPS la acción 5 que trataba de luchar o de combatir los regímenes fiscales preferenciales nocivos. Y se estudió a fondo nuestro sistema y con algunos ajustes en la ley de zonas francas pasamos con nota aceptable, digamos. Largely compliant era la expresión, con lo cual terminamos ese análisis, ese peer review bien, y que es exigente. Y luego apareció la Unión Europea, que cuestionó algo más de un aspecto de la tributación de las rentas en el exterior, de las empresas, ya no de los individuos, que es otra de las normas que este gobierno introdujo un cambio. Sí, IRPF. Pero el anterior introdujo un cambio muy relevante también, que es empezar a gravar las rentas pasivas en el exterior de las corporaciones, de las empresas uruguayas, generando también una fisura en el régimen o en el principio de fuente o de territorialidad en materia de tributación de las rentas. Con determinadas características. Básicamente lo que pedía la Unión Europea es tú desgravá las rentas en el exterior, o sea, te respeto que tengas tu régimen de territorialidad, aunque no me gusta, entre bambalinas, pero te lo respeto, siempre y cuando las empresas que aprovechan esto sean empresas reales y tengan sustancia. Entonces ahí empezó la regulación de la sustancia en Uruguay, que antes en otros países desde hace muchos años existe, ¿no? Que es decirte básicamente, no tengas una empresa de papel. ¿Pero qué es sustancia? Bueno, ahí empezamos a discutir. No es lo mismo una empresa que se dedica a una actividad industrial que una empresa que es una holding, que lo que tiene es participaciones de otras empresas. Tal vez para una empresa, bueno, tal vez no, seguramente para una empresa holding se necesitan determinados empleados, para una empresa comercial o industrial otro número de empleados. Pero todo esto está impactado y es muy dinámico por lo que es la tecnología y después por la casuística. Por ejemplo, en España me acuerdo que también tiene un régimen de holdings, o sea que se beneficia la holdings, la ETVE. En una oportunidad estábamos analizando si un director podía ser director de varias holdings. Me acuerdo conversando y repasando los antecedentes y las consultas tributarias. Bueno, es que no está prohibido, pero si vos sos director de 5, 6, de 10, bueno, es que no te da el tiempo. Y además, bueno, entonces el fisco lo que va a cuestionar es que no que sea la misma persona, sino que no tiene tiempo material de dedicarse a las actividades que requieren eso. Entonces, eso ya es muy casuístico. Ese fue un cambio muy importante y después vinieron otros en este gobierno. Pero sí, yo creo que es la tendencia, ¿no? Tú has estudiado muchísimo, arrancamos la entrevista con tu libro del martes, sobre el tema de la OCDE y el ministro de Economía, Odone, ha hablado de que quiere explorar el camino, no necesariamente para ser miembro, pero sí para ir acercándose. ¿Qué implica recorrer ese camino y eventualmente ser miembro? Dos preguntas. ¿Hay un sello de control de calidad de las políticas por ir rumbo a la OCDE o cumplir con la checklist de la Unión Europea, como propuso, creo que fue Martín Rama el año pasado o el otro? ¿Es una excusa para hacer reformas? Es decir, yo me acuerdo en el año 90, 91, cuando nació el Mercosur, yo era de los que pensaba que era una excelente excusa para hacer cosas que si no, no haríamos por nosotros mismos. Mirá, tenemos que hacerlo porque el Mercosur, ¿viste? Si no, se nos complica. ¿Es algo así también? Sí, es una excusa, sin dudas, y luego es una poderosa herramienta para lograr que esas reformas se concreten. Eso en el libro, con mucha honestidad, nos aproximamos a un tema que yo vengo intuitivamente sosteniendo desde 2009, desde que Uruguay lo presionó la OCDE para modificar su normativa de secreto bancario. Yo en ese momento ya decía, ok, esto se puede estar de acuerdo o no,
pero además la OCDE es mucho más y no sirve de nada demonizar a los países que la integran. Me acuerdo de una columna en El Observador, la primera vez que me llamó, yo todavía vivía en Madrid, y me llamó Ricardo Peirano con su generosidad y su amplitud de miras, porque siempre le gustaba que la gente opinara con mucha libertad en su periódico, vos lo sabés. Me consta. Me hace pensar en un viejo jefe que me decía, si todos en la misma sala piensan igual es que nadie está pensando. A él le gustaba que todos pensáramos distintos y yo defendí en un momento muy... Es un liberal, Ricardo es un liberal. En un momento muy sensible, además, defendí, pero aprovecho a recordarlo para agradecerle de nuevo, y en ese momento defendí algo que era muy sensible, porque no solo porque el Uruguay como país pequeño y con una fuerte identidad, yo creo que la debilidad en la que nace la identidad nacional uruguaya es lo que justifica la fortaleza de su defensa, a veces exacerbada, ¿no? Es propio de un país joven y pequeño, abierto al mundo, que no quieran que se metan en sus asuntos. Entonces, eso se entiende. También es cierto que había una agenda de intereses creados de muchas firmas y de profesionales que se dedicaban a una actividad profesional que estaba impactada por este cambio normativo. Entonces también eso generaba un lobby en contra de esta norma, ¿no? Y yo con bastante ingenuidad, pero mucha buena fe, opiné que, al contrario, que Uruguay tenía que... Y claro, estaba condicionado porque yo había colaborado en la firma de abogados, en mi firma, en materia de precios de transferencia con un grupo que se formaba de la Unión de OCDE con empresas multinacionales. Y yo vi que la metodología de la OCDE era muy interesante. Primero porque los técnicos eran muy buenos. Yo estaba acostumbrado, además de escuchar a mi padre desde chico, que los organismos internacionales no eran malos, pero que había mucha burocracia. Él, de hecho, mi madre le decía a veces, le dijo, yo no recuerdo porque eran conversaciones entre ellos, pero me enteré después, que le decía, mira, ¿por qué no? Aparte, como había perdido sus hijos, quedémonos en Suiza un tiempo, es un país estable, era el país de su padre también, y fácilmente puedes estar en un organismo internacional y no seguir en los avatares de Bolivia, que en realidad él se quedó muchos años, pero Bolivia tenía en ese momento, en los 80s y antes también, mucha inestabilidad política, ¿no? Renunciaban, había golpes de Estado. Y mi padre nunca quiso, porque él prefería representar a su país en cargos. Además, era una familia, la de mi padre es una familia antigua, y sienten que están llamados a cumplir un rol en la historia de su país, ¿no? Pero tenía esa mirada de los organismos internacionales con cosas buenas, pero también con mucha burocracia. Sí. Y la OCDE la vi distinta. Vi gente más ágil, y vi que tomaban la opinión de las empresas, y vi que tenían un mecanismo, lo escuché a Gabriel O'Donnell decirlo por primera vez, un enforceability muy potente, ¿no? Porque ese sistema del peer review, de que vienen, te analizan, te revisan, bueno, y que si no también te ponen en listas, o sea, el name and shame, eso duele, o sea, están muy empoderados, y los países hacen lo que tienen que hacer, y nosotros lo vimos en materia tributaria. Ahora, ¿por qué no hacerlo en otras áreas que son imprescindibles? Ahí el camino con la OCDE comenzó mal, con esa percepción tan negativa, pero luego se fue enderezando. Los gobiernos, no solamente en materia tributaria, sino también en otras áreas, se empezaron a acercar a la organización, su centro de desarrollo, su centro de competencia. También hubo un acercamiento y una posibilidad real, creo yo, según lo que he sabido, de que Uruguay fuera invitado. Ese lugar, bueno, lo aprovechó Costa Rica. Uruguay nunca se consolidó una voluntad política de ningún partido, de ninguna sección, de ninguna parte del sector del sistema político, para hacer ese camino. Pero el acercamiento siguió existiendo. Hubo 2 estudios multidimensionales que hizo la organización, que los hizo analizando todo el sistema uruguayo, indicando, no los hizo solo, fue con el PNUD, y los emitió analizando el sistema uruguayo y la economía uruguaya y la sociedad uruguaya, indicando algunas reformas en materia de educación, infraestructura. Y llegamos hasta este punto que el Uruguay, o sea, a la OCDE entraron varios países latinoamericanos, ya no solo México, que ya estaba, sino también Chile, y luego Colombia y Costa Rica. Hay expertos que empiezan a cuestionar precisamente la OCDE, porque ya empiezan a ver que estos países que entran, no solo en Latinoamérica, sino en otras regiones del mundo, porque la OCDE quiere mantener un equilibrio y no quiere superar el número de 50, es un número mágico, están en la cabeza de sus jerarcas y de los países miembros. Bueno, pero que
que ya no entran los países que tienen altos niveles, altos estándares solo, al menos, sino que hay países con muchos problemas, incluso más problemáticos o con más debilidad institucional que el Uruguay. Entonces al final es como aquel dicho de Groucho Marx: no quiero ser socio de ningún club que me acepte, ¿no? Claro, sí. Bueno, al final estamos en esa dicotomía. El Uruguay no sé si no sabe si quiere entrar, y creo que ningún gobierno formó la convicción. Yo creo que el resultado de ya, como te digo, estas intuiciones fueron tomando cuerpo en columnas. Luego hicimos un estudio más profundo impulsado por Faros, el think tank de la Academia Nacional de Economía, con Ignacio Unyo, y al final, cuando decidí el tema de mi tesis, quise aprovechar este trabajo y ya lo analizamos desde una perspectiva científica mucho más profunda, lo cual fue muy interesante porque la primera sección es cuantitativa. Y desde el punto de vista cuantitativo analizamos la evolución de variables macroeconómicas y algunas, lo que llaman en la literatura económica, las barreras institucionales y operativas. Es un tema que Ignacio ha trabajado mucho a partir de la metodología de Parente y Prescott. Y lo que da ese análisis es que, comparando países que hicieron el proceso de acceso en un periodo determinado, 2009-2019, versus otros similares que no lo hicieron, no es concluyente que hacer el proceso te mejore esas variables. Eso es el primer punto. Y me acuerdo la primera conversación que tuve con el director de tesis, con Ignacio, sobre esto, y él me decía: pero esto es, no, o sea, ¿cómo se explica? ¿Qué se puede decir de esto? Y los dos concluíamos: es que hay que decir lo que es, por supuesto, porque eso es el rigor científico, y lo que es tiene mucho sentido. Para empezar, porque lo que sí queda claro es que el proceso de acceso no te perjudica severamente. Podría ser perjudicial, podría hacerte daño, eso se descarta. Pero además, hay otros autores que dicen que las mejoras se producen no durante el proceso de acceso, sino con el tiempo, porque el proceso de acceso te asegura las reformas que luego de 20 años, como le pasó a Corea del Sur, dan lugar a un resultado y a un incremento potencial en alcanzar un potencial superior de crecimiento del PIB. Bueno, ahora hay un estudio de Indonesia que está iniciando ese camino que, bueno, digamos que la comunidad científica económica no puede asegurar que sea correcto, o sea, está todavía muy efervescente este tema. Pero lo que sí, con nuestra metodología, podemos decir es que no hay una causalidad evidente entre hacer el proceso de acceso y mejorar determinadas variables. Sí es verdad que en algún tipo de barreras mejoraron más los países que iniciaron el proceso, pero casualmente son aspectos que Uruguay ya tiene bastante bien, o sea que tal vez a Uruguay no le implicarían una mejora. Pero allí eso justificó un análisis cualitativo, y ahí sí, también fue muy importante José Antonio Ardavín, que es dirige el head del área del framework de Latinoamérica en la OCDE, es un mexicano, y gracias a él y a la introducción pude entrevistar a muchísimos autoridades actuales o antiguas o anteriores de países que hicieron el proceso de acceso. Y hay unanimidad y consenso en algunos beneficios cualitativos que trae el proceso. En las bondades del peer review, de sentarse a conversar con funcionarios con alto nivel técnico, que te ponen contra las cuerdas, que te exigen. En permitir a gobiernos, pasó con Chile, Colombia tiene sus propios ejemplos, a disciplinar internamente al partido de gobierno en algunas reformas que no son tan populares, y a nivel internacional a ganar prestigio. No es lo mismo negociar un tratado de libre comercio con un país que está homologado en la OCDE que uno que no. Sí, tiene un sello de calidad. Y luego lo que hablábamos, ¿no? Poder estar cerca de los países centrales dentro de lo que es la tesis del realismo periférico para influir en los que diseñan la arquitectura mundial y para evitar los daños, el negative spillover de si no estás presente, ¿no? Que eso también tiene valor. Eso es un poco el resumen. ¿Tú crees que esta historia termina algún día con la incorporación de Uruguay a la OCDE? Ya me negué a decirte qué va a pasar en el mundo ahora. Esto es más cercano. No, quizá lo que más me impresiona de lo que tú decís es que ningún partido y ningún gobierno lo ha planteado como un objetivo concreto, digamos. No, como que le sirve acercarse, le sirve hacer reformas que van en la dirección correcta, y que eso es un enforcement que te está dando a la interna del partido y del gobierno y del país, pero como que hasta ahí, digamos. Yo soy un admirador, como te decía, de Uruguay, y lo era mi padre también, que hablaba siempre muy bien de Uruguay, países muy distintos al suyo, el suyo más, digamos, con una aristocracia más antigua, y él admiraba la mesocracia uruguaya y esa institucionalidad que nace. Yo a veces regalo el libro La Tierra Purpúrea de William Hudson, que cuenta ese Uruguay anterior, ¿no? Ese Uruguay muy duro, que para
para una mentalidad virreinal era un sitio peligroso, ¿no? Porque no había mucha institucionalidad precisamente. Pero desde el siglo XX se construye la identidad uruguaya, se construye la institucionalidad tan sólida de Uruguay, y ese pasa como cualquier persona, ¿no? Esa gran consideración de esa institucionalidad uruguaya también se convierte en un freno a veces, porque hay una inercia a no medirnos y a no recibir malas noticias. Es mucho mejor medirnos con otros países que tienen un desarrollo relativo menor, que medirnos con otros que nos van a dejar tal vez mal parados. Entonces, yo no digo que esto sea consciente, digo que está en la cultura. Y esa, junto con esa defensa de la identidad de un país más joven, que defiende su identidad, que es pequeño entre dos potencias, que no tenía un sentido histórico de existir, pero que termina existiendo por una mediación inglesa, y toda esa épica nos lleva a ser bastante reticentes a esto. Y creo que el discurso se sintetiza en: y si hacemos todo, primero estamos muy bien, y segundo, podemos hacer todo esto sin necesidad de estar ahí. Esa forma de ver las cosas hoy, en el mundo de hoy, no es totalmente absurda. ¿Por qué? El realismo periférico, que es un poco lo que está detrás de mi tesis, funciona muy bien en momentos donde hay un hegemón bien definido. Cuando hay una controversia o una polémica en cuanto a quién manda definitivamente en el mundo, una multipolaridad como existe hoy, alinearse tiene costos. Entonces, claramente hoy la OCDE es mucho más que un organismo de primer nivel técnico. Hoy es una herramienta de Occidente. Implica alinearse. Sí, implica alinearse. Por supuesto que alinearse en contra de los países de la OCDE no parece una opción para Uruguay, eso está claro. Ahora, alinearse 100% con los países de la OCDE, bueno, hay muchos que pueden controvertir que sea la mejor idea, o por lo menos que si se puede lograr todos los objetivos sin ser miembro. Claro. También es cierto, con esto quiero decir que el discurso, a pesar de que no creo que tenga buenas causas, puede ser sensato hoy. Sí. Pero creo... El discurso se parece más al Pacto de la Penillanura, del que habla Ignacio Posadas, ¿no? Pero yo estoy totalmente persuadido de que hay que ir, comparto esa expresión de Ignacio, tiene mucho sentido, y yo creo, no sé, me siento muy uruguayo, pero mi mamá desde muy chico me decía, cuando volvíamos a Uruguay, me decía: vos podés ser todo lo que quieras además de uruguayo, pero nunca menos que uruguayo. Y realmente tener raíces para el hijo de un diplomático es muy importante, y yo creo que es tu identidad. Entonces, yo valoro mucho el Uruguay, pero creo que en esto tal vez lo veo un poco como extranjero. Yo creo que sí tenemos que tener más audacia y jugarnos en este proyecto, porque creo que es un proyecto que nos puede... O sea, yo lo sentí cuando entró Chile, y Chile tiene ese relato tan fuerte, ese nacionalismo. Uno se sube a un taxi en Chile y te habla bien de la OCDE, el taxista. O sea, hay una necesidad... Bueno, estamos en las grandes ligas, estamos con los mejores. Aquí hay algo que se llama el Punto Nacional de Contacto, que funciona dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, que lo ha montado, lo dirige o lo coordina un gran funcionario público uruguayo, que es Juan Labraga, que además es muy amigo, pero que es de lo mejor que tenemos en nuestra función pública, entre los mejores seguro. Y en este Punto Nacional de Contacto yo pude participar desde la academia en un proceso de peer review. Y vinieron de Chile, era el más cercano geográficamente, también de Finlandia, y gente de la Secretaría de Francia, de la OCDE. Y yo vi que más allá de la normativa y de la adecuación a los estándares de la OCDE, está cómo se relacionan los funcionarios públicos de Uruguay con los que vienen, y cómo empiezan a ver las mejores prácticas y se empiezan a sentir exigidos y tienen que preparar una presentación y ya no pueden preparar el PowerPoint que prepararon de repente internamente el día anterior. Y eso es bueno. Obvio que cuesta, ¿no? Da pereza, pero es el growing pain también, ¿no? Es lo que creo que tenemos que hacer. Algo más te puedo decir. Yo creo que este gobierno, aunque un poco... antes comentaba lo del secreto bancario, de cómo lo manejó el Ministerio de Economía. Ahora te puedo decir, el Ministerio de Economía pidió un estudio a la OCDE. Es un estudio que es distinto al de los multidimensionales, multidimensionales que ya se hizo sobre Uruguay. Este es un estudio muy profundo que hace la OCDE y que da lugar a las brechas, o sea, va a dar lugar a ver las brechas que existen de Uruguay con la OCDE, y es el germen de una hoja de ruta. Claro. Hay otros países que van mucho más rápido. Paraguay ya presentó su programa como Perú en su momento, quieren entrar, y yo creo que a Uruguay le puede pasar que entre en Brasil, Argentina, Paraguay y esté Uruguay afuera, lo cual ya es un problema hasta geopolítico, porque si yo soy Mercosur, estoy con la Unión Europea, pero este es un paso importante, el del estudio, porque de vuelta, Uruguay tiene una democracia muy sólida, una institucionalidad fuerte, y tal vez este estudio llega en 1 año y medio, en 2 años. No es el gobierno que lo va a llevar adelante esas reformas, tal vez es otro gobierno del mismo signo o de otro.
y tal vez tiene un mandato de hacer las mismas reformas, un mandato electoral, quiero decir, Sí. de hacer las mismas reformas que la OCDE piden. Y imaginemos si eso sucede. Es probable. Porque nunca se sabe. Yo creo que, por ejemplo, este gobierno, algunas reformas que la OCDE seguramente pediría le costarían más, como el buen gobierno corporativo de las empresas públicas. Bueno, eso le cuesta a todos. Eso le cuesta a todos, El definitivamente. viejo el premio Es así. Consuelo. Es así, es así. Bueno, Carlos, yo te agradezco muchísimo esta entrevista, la verdad que la disfruté muchísimo. Yo también, muchas gracias. Estuvo muy, muy interesante, sos un profesor y fuiste muy didáctico. Bueno, espero, a así veces que, hablo muy rápido. Bueno, pero estuvo muy, muy agradable, así que muchísimas gracias. Gracias, Javier. Y a nuestros oyentes, los esperamos el mes próximo con un nuevo episodio de Nominal en esta su sexta temporada. Cabe señalar que esta entrevista fue grabada el día 28 de abril de 2026 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay. Nominal es una producción de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Católica del Uruguay para el Observatorio de la Coyuntura Económica. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando.